saludemos y le demos la bienvenida. Muy bien, estamos en compañía del doctor Fabián Bodrone desde Cardio Studio. Llegó hasta aquí a los estudios de la radio. Bienvenido y muchas gracias por venir. No, por favor, el agradecido soy siempre yo, que ustedes me prestan un poquitito de su tiempo para contarle a la gente cómo van las cosas, ¿no? Y qué es lo que se hace y que hay todavía muchísimo por hacer. Estábamos hablando en previo sobre Cardio Studio, que es una maravilla cómo está funcionando. La verdad es que, bueno, revolucionó un montón de cuestiones de atención y todo lo que tiene que ver con los aparatos y la nueva forma de atención para los pacientes. Sí, mira, lo que pasa es que cuando nació la idea de Cardio Studio, o sea, nosotros queremos acercarle a la gente de la zona lo que tiene en la ciudad. No solamente el espacio físico, sino la tecnología, la forma de hacer los estudios. Estamos, gracias a Dios, los profesionales que integran el staff de Cardio Studio, dentro de todos, tenemos digamos, la premisa de que nosotros sabemos cuáles son, digamos, los problemas que tenemos en la zona. Por ejemplo, uno de los problemas es que no hay un transporte fluido para todas las localidades. Entonces, a veces el paciente, cuando va, por ejemplo, de acá de Pellegrini, de Landeta, de Piamonte, cuando va y pide el turno y tenemos que hacerle estudio, tenemos que tratar en lo posible que el día que va le tenemos que hacer todo, o la mayoría de los estudios. Cosa que ese paciente, digamos, invierta su tiempo y lo podamos utilizar bien. Claro, porque eso no se conseguía antes tampoco. O sea, tenías un turno por acá, por allá le otro estudio y bueno, en definitiva, eran más vueltas. Sí, es como que, viste, había, digamos, especialidades diseminadas. Entonces vos ibas a un pueblo, a un especialista, al otro, y así sucesivamente. Bueno, nosotros, si bien no tenemos todas las especialidades, tenemos algunas, pero en lo posible tratamos de solucionarle lo más rápido, lo más urgente o lo que más se usa. Claro. Y nosotros, digamos, fue una buena digamos, incorporación el poder contar con el laboratorio, ¿viste? Claro. Porque a veces, ¿viste?, viene ese paciente con dolor de pecho de 3-4 días y vos le pedís un laboratorio especializado como tenemos, entonces es como que te da una seguridad, bueno, ¿es o no es cardíaco? Y eso nos aclara muchísimo. Entonces estamos, digamos, muy agradecidos a la gente del laboratorio por haber elegido Cardio Studio para ir, ¿no? Claro, no, seguro. Y eso facilita también al mismo paciente. Vos le haces el laboratorio enseguida, tenés los resultados en pocas horas y a lo mejor vos... 20 minutos, 20 minutos. Lo haces esperar unos minutitos fuera de la sala y ya... Sí, cuando, o sea, viene el paciente, ese paciente con el dolor de pecho típico, viste, que viene de 2 días de evolución, que es... Uno por ahí ya lo va sospechando si realmente es o no es, pero que sea o no sea, lo que te lo dice realmente es un laboratorio, el electrocardiograma y todo eso. Entonces vos decís, bueno, hacerle la extracción de sangre, mientras va procesando la sangre, le hacemos el electrocardiograma, lo examinamos, todo eso, después lo dejamos un rato en reposo y con eso ya tenemos, digamos, una primera impresión diagnóstica de lo que puede llegar a tener. Después los otros estudios se hacen programados, pero esa es la condición, digamos, que tenemos ahora. Sí, pero eso también te lo facilita como para que el paciente, si en ese momento se está sintiendo muy mal, es como decimos, antes tenías que esperar para 2 días después ir a hacer del electro, después tenés que hacerte el análisis, esperar el resultado y después recién a los 3 o 4 días iba el paciente con todos los estudios hechos. Ahí en Cardio Studio ya van resolviendo todo eso. Sí, eso, o sea, esa es... digamos, fue la propuesta, el objetivo, mejor dicho, de alcanzar de este año. Primero salimos, viste, bueno, ¿cómo nos irá? Y realmente estamos muy agradecidos a la gente por elegirnos. Y bueno, la propuesta de este año es solucionarle lo más rápido al paciente el tema, porque también sea o no sea algo cardiológico, el paciente lo angustia. Claro. El paciente vos tenés que manejarle su ansiedad y su angustia. Claro. Entonces, bueno, acá tenemos para responder, aunque sea
decimos, bueno, sí, perfecto, tenés que internarte, ya tenemos un diagnóstico presuntivo, o no, quédate tranquilo, andate a tu casa, descansa, mañana vení, vamos a hacer los otros estudios correspondientes, pero ya tenemos una primera aproximación diagnóstica. Estamos hablando también con el doctor en previo de que julio fue un mes atípico por la cantidad de consultas. Sí, sí, es lo que yo decíamos, digamos, en off, Claro. que siempre julio nosotros decimos que es un mes chato. El mes chato es cuando te quedan los pacientes realmente que son cardiológicos, que son esos pacientes que vienen a controlarse siempre, que están teniendo su control anual o su control semestral, o aquel control, por ejemplo, del colesterol, de la dislipemia. Pero julio, o sea, no fue julio de invierno, fue un julio de, no sé si de primavera, de verano, y hubo un montón de otras consultas cardiológicas agregadas a las ya habituales, ¿no? ¿Quiénes van a controlarse? ¿Aquellos que se sienten mal o no? No, mira, yo creo En que general. esa es una muy buena pregunta. Yo creo que con la ayuda de ustedes, que son una importante difusión, que es la radio y todo eso, la juventud o el adulto joven que antes decía, no, yo no voy, yo soy joven, estoy bien, no me pasa nada, empezó a tomar un poco más de conciencia de que tiene que hacerse los controles. Porque vos sabés que digamos, las enfermedades cardiovasculares, ya sea la hipertensión, el ACV, el infarto, todo eso, son la primera causa de muerte en el mundo. No acá en la Argentina, no en Pellegrini, en San Jorge, en el mundo. O sea, después viene el cáncer, pero las primeras son las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades asociadas a una patología cardiovascular. Claro. Y entonces yo creo que la gente empezó a verse un poco reflejada, bueno, yo estoy bien, pero quiero saber cómo está mi medio interno, un laboratorio, un electro, si hago deporte, una ergometría, un ecodoppler, porque no solamente es ver al paciente si no, mira, vos estás bien, te tomo la presión y está, sino que hay que investigar, como yo siempre, al paciente hay que hablarle con el idioma que el paciente maneja. Entonces vos decís, bueno, perfecto, mira, tu cuerpo es una casa, yo de afuera la casa la veo bien, pero yo quiero saber cómo están los cimientos, cómo está, qué sé yo, tus habitaciones, cómo ser los ventrículos, las aurículas, cómo late tu corazón. Entonces tenemos un montón de, digamos, de facetas para ofrecerle que el paciente puede adoptar y cuando, digamos, nos elige, vamos a tratar de hacerle la mayor cantidad de los estudios en el menor tiempo posible, ¿no? Claro. En estos años, así como vos venías contando recién, hay mucho más los jóvenes se están consultando. Me da esta sensación de que los jóvenes están teniendo mayor problema cardíaco. ¿Tiene algún proceso, la alimentación, la vida que llevan, el cómo viven los jóvenes a lo mejor? Porque hablamos de juventud de 20 para abajo. No, y también tenés que hablar te digo, de chicos de 10, 12, 13 años. Hay una palabra que es hermosa y se llama estrés. Que eso, mira, adentro del estrés es un valijón grande que vos podés poner lo que vos quieras y está todo bien. Pero sí también tiene que ver mucho la alimentación. Vos no te olvides que nosotros íbamos a la escuela de 7 de la mañana a 12, 1, y después volvíamos a nuestra casa, comíamos en casa y después íbamos a hacer gimnasia o a jugar con nuestros amigos y todo eso. Hoy la mayoría de los chicos tienen una doble escolaridad y ¿qué pasa? Ya están sometidos, el hecho de no volver a su casa también es un estrés y lo que hace los lleva, por ejemplo, a veces a comer en la institución, claro. No vuelven a su casa para que su familia le haga una comida, digamos, buena, sana. Y entonces que optamos por la chatarra, claro. Que la chatarra es riquísima. Ustedes díganme si no es rica una hamburguesa, la papa frita, son cosas re llamativas, pero en la suma, claro. Nos dan alteraciones y sobre todo hay chicos que tienen colesterol y tienen hipertensión. Y le estoy hablando de chicos de 10 años, 11 años.
¿Y necesariamente tienen que tener algún grado de obesidad o no? No, eso, la No- no obesidad va de la es un mano. factor agregado, o sea, es un factor de riesgo o comorbilidad, pero hay muchísimos chicos. Y bueno, y en eso también están, ¿no es cierto?, los padres, yo siempre le digo, mirá, traelo, vamos a hacerle un control y todo eso. Porque antes, viste, o sea, se controlaba aquel que el pediatra le decía, uy, mirá, el nene tiene un soplito. Y ese chico hace años atrás, te estoy hablando 20 años atrás, lo transformaban en un inválido, no lo dejaban ni siquiera ir a la puerta. Claro. Y ahora cambió totalmente. O sea, con estudios, la mayoría de los soplos en los chicos son funcionales, o sea, son porque todavía hay partes de su corazón que no ha terminado de madurar. Ujú. Entonces no hay que asustarse. Entonces los padres, yo siempre le digo, no, quédate tranquila, traela el año que viene, que haga deportes, que haga esto, pero siempre volviendo puntualmente a lo tuyo, sí, cada vez hay jóvenes más chicos que están afectados por enfermedades cardiovasculares. Y eso no es preocupante. Es alarmante. terriblemente alarmante. Sí, sí. Solamente con control se puede llegar a descubrir algún tipo de problema, alguna patología. Solamente con una evaluación cardiovascular, o sea, hablando de las enfermedades cardiovasculares, Sí. solamente con lo básico, o sea, una auscultación, un electrocardiograma, un buen laboratorio y un eco. O sea, porque en el ecodoppler lo que vemos nosotros es la estructura cardíaca. Y después en el electro vemos cómo funciona. Después, si el chico es un deportista, lo evaluaremos en la parte deportiva haciendo, por ejemplo, una ergometría, que es el estudio para evaluar, porque todos te dicen, no, pero con un electro está bien, está todo bárbaro. Es preferible tener un electro que no nada. Pero el problema es que vos, jugando al básquet, jugando al fútbol, nadando, no estás acostado en una camilla, estás haciendo un ejercicio. Entonces yo tengo que tratar de someterlo al corazón, al ejercicio que vos estás haciendo. Claro, es fundamental. Digo, porque a una mamá no sé si se le ocurre llevar a su hijo para control, porque si nomás, no. No, mira, lo que Es pasa es recomendable, que, digamos. gracias a Dios, las instituciones deportivas están fomentando mucho eso, o sea, porque al principio de año, bueno, vamos a empezar la pretemporada de fútbol, de básquet, de esto, de aquello, entonces te dice, bueno, pero me tenés que traer un electro, y me tenés que traer un certificado de aptitud física, o los colegios, y ya después las facultades, por ejemplo, y todo eso. Entonces, estamos detectando o estamos haciendo prevención cardiovascular. Porque vos le preguntás, ¿vos comés mucha papa frita, snacks? Y sí, me encanta. Bueno, comé menos. Porque viste, no lo podés sacar de un día al otro, salvo que sea una cosa, pero vos les explicás y es como que los chicos de ahora son esponjas, absorben y se preocupan y entienden. Vos dijiste antes, hay que hablarle a la gente así en criollo, para que entienda. Bueno, yo tengo Exactamente. una duda que el doctor me la tiene que sacar, porque digo, ¿es hereditario aquel, por ejemplo, tenés un abuelo, un bisabuelo, un tío que se murió de un infarto? ¿Tu corazón puede sufrir lo mismo que sufrió esa persona? Mira, las enfermedades cardiovasculares, muchas son hereditarias. Hay familias enteras que vos empezás a preguntar por tíos, por abuelos y todo eso. Y por ejemplo, a veces llama la atención que vienen acompañados, por ejemplo, los chicos con los padres y dicen, sí, porque yo tengo un hermano que falleció a los 35 años y otro que falleció a los 50 y mi abuela tenía 46. ¿Me entendés? Entonces, ojo, eso es un llamado de atención. Sí, es genético, hereditario, y hay que ver por qué falleció. ¿Me entendés? Lo que pasa que estamos hablando de 20 años atrás nada más, no había todos los métodos de detección y de diagnóstico que hay ahora. Y gracias a Dios, cada vez va a haber más. Y antes, viste, y tal vez un infarto no se detectaba con el laboratorio, con el electro, todo eso, sino que el médico era medio un chamán, viste, decir, bueno, y ahora tiene un montón de herramientas para detectar un infarto, o ahora lo que se llama angina de pecho, que es preinfarto de antes,
o, por ejemplo, evaluación de la presión arterial, o un monitoreo de presión, o ver si tiene arritmia con un holter y todo eso. Hoy tenemos un montón de herramientas para estudiarlo al paciente. Palpitaciones, listo. Un electrobasal y un holter. Veremos qué te pasan las 24 horas. Cuando las tenés, si son a la noche. Hipertensión también. Hay métodos para detectar. Vos sabés que hay personas que vos le tomás la presión de día y tienen antecedentes de toda la familia y están bárbaros. Pero vos le ponés un monitoreo y a la noche son unos leones enjaulados. Y de día, cuando se toman la presión, están, y es el mayor riesgo está a la noche. Claro. Doctor, en los últimos días se conoció la noticia de que fallecieron personas en vuelos, en aviones, y que tienen que ver con cuestiones del corazón, en algunos casos por lo menos, según las noticias. Esa paciente es una paciente que venía en un vuelo desde Europa a la Argentina, una paciente joven. Esa tuvo una patología que se llama tromboembolismo pulmonar. O sea, en los vuelos que son de larga duración, 10 horas, 12 horas, siempre necesitamos, aunque sea cada 2 horas, levantarnos del asiento y caminar. ¿Por qué? Porque cuando estamos muchas horas sentados, y sobre todo a la altura que vamos, no es la misma la presión. Si bien el avión está presurizado y todo eso, no soportamos. Y a veces, si la persona, por más que sea una persona joven, ustedes saben que hay una patología que se llama varices. Puede tener varices visibles o no. Cuando uno está mucho tiempo sentado, hace una rémora en las venas de los miembros inferiores, o sea, un enlentecimiento de la circulación venosa, y se hacen trombos, o sea, se hacen coágulos, y esos coágulos viajan, y tengo entendido que se llama acabalgamiento del coágulo en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es la arteria importante que sale del ventrículo derecho, que va llevando sangre, digamos, sucia a los pulmones. Eso, a los 5 centímetros que sale del corazón, se divide en dos, como si fuera un árbol. Bueno, el trombo impactó ahí, y prácticamente cuando impacta ahí, es como que se genera toda una reacción y se va tapando y tapando, y prácticamente son muy pocas las probabilidades de poder sobrevivir, ¿no? Qué barbaridad. Y eso yo te digo una cosa, y yo siempre le digo, porque no solamente necesitamos ir en avión, a veces acá tenemos en la zona gente que viaja, que va a trabajar y está 5 horas, 6 horas manejando en una camioneta, en un auto, todo eso. Cada 2 horas paren. No es necesario que paren en una estación de servicio. Se tiran al costado del camino, caminan 2 minutitos, 3 alrededor del auto y se vuelven a subir. Les mejora la circulación, todo lo que sea de las piernas, todo eso, y mejora la circulación cerebral, porque es como que salen del sueño del camino, que estamos siempre en la misma metodología. Mirá qué interesante. Eso está bueno, Qué interesante para los camioneros, también la gente que se dedica al transporte. Que están muchas horas sentados arriba de los camiones. Claro. Sí. Empezaron a decir con esto de los aviones que tenían que ver con la vacuna del COVID, y bueno, todos los comentarios de los diarios que son sin fundamentos, digamos, porque son personas comunes las que por ahí pueden llegar a opinar. No, o sea, no hay nada comprobado de eso. Lo que sí, yo leí, digamos, que digamos en la parte médica, la paciente había hecho un paro cardiorrespiratorio, y se suponía obviamente que ya le deben haber hecho la autopsia. Todo eso era un tromboembolismo pulmonar. ¿Y Constancio Vigil? Es muy constante en las personas que viajan, y sobre todo, ya te digo, aquellos que tienen patología venosa. Hay muchas personas que no lo hacen en vuelo, sino cuando van bajando del avión en la pasarela, ahí lo hacen. Mirá vos. Muy interesantes los consejos del doctor Bodrone. Así que bueno, cuando tengan que viajar, y más si viajan en altura, por ejemplo en avión, hay que caminar cada 2 horas. Sí, inclusive en el avión a veces te sugieren, cuando vos vas, así que muevas un poco las piernas, que el que puede caminar que camine un poco, eso se sugiere. Y siempre es bueno tener, por ejemplo, si uno
tiene patología venosa o arterial, porque no solamente se tapan las venas, se tapan las arterias también. Y si uno conoce que tiene esa patología, es bueno consultar a su médico clínico, a su cardiólogo, porque también, mirá con qué fácil, hay una cosita que se soluciona, que se llama aspirineta. Tomándote una aspirineta 1 hora antes de un vuelo, podés solucionar eso. Fíjate que, o sea, no te estoy diciendo de un medicamento que sale 30, 40 mil dólares. Una aspirineta sale nada. Y con eso evitas lo otro. Mirá qué interesante el doctor lo que nos está contando. Sí, aspirina. Aspirineta no para los niños. La misma, esa es la que Sí, nosotros tomábamos antes, era Mejoral, el Mejoralito. Yo tomaba Ahora aspirineta cuando era chiquita. Claro. Es aspirineta. Ahora los Ácido chicos, acetil salicílico. Para los adultos tiene 500 miligramos Sí. y la de los niños son 100 miligramos. Bueno, esa de 100 miligramos Sí. es suficiente para hacer una prevención cardiovascular. Aspirineta, no aspirina, Preven. Es la misma. La Preven lo que tiene, mira, todo lo que sea Preven Sí. tiene una cubierta en la pastilla que hace que no se disuelva en el estómago, se disuelve en el duodeno. Esa cubierta se llama cubierta entérica y la pueden soportar más, por ejemplo, las personas que tienen gastritis. Entonces se disuelve en eso. Nada más, lo único que cambia, lo de adentro es exactamente lo mismo. Son 100 miligramos de aspirina. Qué linda esta charla con el doctor porque Sí. nos ayuda a nosotros también. Sí. ¿Por qué elegiste ser cardiólogo? Mira, justamente esa pregunta me la hizo Lili la otra vez, ¿por qué hiciste cardiología y no? Yo cuando rendí la especialidad, bueno, yo entré en un número que podíamos elegir especial. Y yo quería ser anestesista. Mira vos. Y te dan a elegir. Yo quería ser anestesista, pero en ese año no había especialidad de anestesia porque no había cupo. Entonces dice, bueno, y bueno, cardiólogo. Eran las dos que me gustaban y bueno, acá estoy. Y no me arrepiento. ¿Dónde estudiaste, Fabián? Estudié en Rosario. Bien. Estudié en Rosario y bueno, y después empecé, digamos, mi residencia en el Hospital Cuyen, en Santa Fe, pero después nos agarró el corralón y yo viajaba, entonces pedí el traslado a la ciudad de Rosario y empecé en lo público y terminé en lo privado, así que conozco la medicina pública y privada de la época que era todavía, muy corta la llegada a los estudios. ¿Naciste en San Jorge o eras de otro lugar? No, yo nací en la ciudad de San Justo, pero mis padres viven en Santa Fe, capital. O sea que en San Jorge, ¿desde cuándo? San Jorge hace 17 años que estoy. Bien. Y ahora agárrense porque me parece que dentro de poco... Acá. Pelegrinense, por Sí. adopción. Muy bien. Así. No, la gente, Sí. tengo muy buenos amigos en Pellegrini y la gente de Pellegrini me trata muy bien. Y la verdad que no, o sea, la gente de Pellegrini no, la gente de la zona donde voy siempre, y no porque sea médico, sino porque, qué sé yo, es buena gente. La gente todavía, yo creo que en estos lugares, en estos pueblos o ciudades, pueblos, todavía el vecino se conoce, el que está al lado tiene mucho valor, la palabra, el vecino, el que estamos. Nos saludamos. Sí, totalmente. Y con respeto. Totalmente. Eso en estos lugares es Totalmente. muy lindo. Esa es una de las ventajas de conocernos todos. Y sí, por supuesto, exactamente. Una sí, que le hago una sí, ¿vio? Ya que lo tenemos, lo aprovechamos. Plata, amor, fútbol, ¿qué es lo peor para el corazón? Todo. La combinación perfecta. A ver, el amor suelta endorfinas, hace bien Eso para hace bien. para el corazón. El dinero no hace a la felicidad, pero calma los nervios, dice el refrán. Y bueno, ahí estamos. Hay gente realmente que está en una situación económica agobiante, no solamente por la situación ahora, a veces porque tiene problemas de que no le fue bien en un negocio y todo eso, y está afectado sobre todo en la presión arterial, en las palpitaciones, en arritmias, todo eso, y hay gente que se llega a infartar por cuestiones económicas. Y el fútbol siempre, yo creo que
vos tenés tu corazoncito, pero por ahí, qué sé yo, infartarte por un problema, por un partido de fútbol. Tiene que ser Aunque sí te digo la verdad, tengo un paciente de la zona sí. que quedó infartado y agarrado del alambrado, así del dolor de pecho, y terminó en Rafaela con... No, a mí sabés por qué lo pregunté, porque hay mucha gente, y no solamente hacia en nuestra zona, en la ciudad, en las grandes ciudades, donde están los grandes equipos de fútbol, fallece gente en las canchas por infarto. Sí. Y vos viste que hay, por ejemplo, hay memes donde hay gente que, por ejemplo, está mirando un partido por televisión y empieza a insultar, pero se va mal. Dentro de todo eso es digamos, un desahogo, todo eso, pero vos tomale la presión a ese que está insultando, enojado y todo eso, Mire, nosotros está mal. Todos los domingos en la cancha, años atrás, ahora no estamos más todos los domingos. El domingo, no, ¿qué pasó? El anterior dije porque iba a tener muchos pacientes. Usted tuvo clásico pelegrinense. Sí. No, acá se infarta alguno, decíamos. Sí. Y bueno, el viernes hay otro, así que prepárense si le mandamos alguno. En promedio, ¿quiénes se infartan más? ¿Hombres o mujeres? Mirá, al principio, vamos a hacer, primero había más infartos hombres que mujeres, pero las mujeres con digamos, salir a trabajar, adquirir derechos de trabajo, de ocupar puestos, y sobre todo te voy a decir una cosa, las mujeres por ahí fuman más que los hombres, y eso es un factor terrible, y ahora están igual. Y inclusive ya tienen la balanza un poco inclinada para el lado de las mujeres con respecto a la enfermedad coronaria. No quiere decir que todos terminen en infarto, enfermedad coronaria. Claro. Hay una cuestión popular que bueno, puede ser no sé, un mito o no, pero que dicen que cuando le da un infarto a una mujer es bastante más severa la situación que la de un hombre. Mira, ¿O no? No. O sea, yo siempre le digo a los pacientes que han tenido la mala suerte de infartarse o la buena suerte de sobrevivir, porque ahí según el infarto es, a ver, en castellano es cuando se tapa una de las arterias coronarias. Tenemos dos arterias coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria derecha comúnmente es un tronco grande que va por la parte posterior del corazón hasta la punta, y la coronaria izquierda va por la parte anterior. Pero esa coronaria izquierda se divide, tiene una que da la vuelta alrededor del corazón, se llama circunfleja, como circunvalación, y la descendente anterior que agarra toda la parte más importante del corazón, que la mayoría de las veces se une con la coronaria derecha en la punta. Eso es, según a la altura donde se tape la arteria, es la severidad del infarto. Bien. Hay pacientes que han tenido infartos sin tener síntomas. Se llaman infartos silentes o cardiopatía isquémica silente. ¿Qué pasa? Taparon una arteria muy alto, pero gracias a la otra que le das, no han tenido síntomas y han sobrevivido y todo eso. O hay pacientes que tapan una ramita de la ramita y tienen una sintomatología terrible. Lo mejor es no tenerlo. Siempre es como todo. ¿Vos fumás? Sí. Bueno, ¿cuánto fumás? Lo mejor es no fumar. Claro. Lo mejor es no fumar, lo mejor es comer poca sal, lo mejor es tener bajo el colesterol, lo mejor es estar en no tener, digamos, un exceso de sobrepeso. ¿Me entendés? Siempre lo mejor es no tenerlo. Pero bueno, el que tiene la desgracia de tenerlo, por eso tenemos la suerte de tener estudios previos para evitarlo. ¿Es reversible una patología cardíaca o no? Digamos, en cuanto a la... No le digo que ya le pase algo, sino que, por ejemplo, o una cuestión de presión arterial. ¿Eso se puede revertir o no? Mirá, ¿puede tener una vida tranquila? Eso es una pregunta excelente, excelente. Porque a veces vienen pacientes y tienen presión toda la familia. Vienen ya a lo que vos me preguntaste, vienen de descendencia. Vos siempre le preguntás, ¿tu papá y tu mamá viven? Sí, alguno de los dos tiene patología, es hipertenso, tuvo un infarto, todo así. Sí, mi papá y mi mamá, listo. 100% de probabilidades, no quiere decir que lo vas a tener.
pero lo traes en la chapa de patente. Ajá. ¿Me entendés? Después, cuando vos lo desarrolles o no, es una cuestión personal. O sea, eso ya lo tenemos en la genética. Ya lo tenemos en la genética. Podemos Eso es cambiarlo nosotros, hereditario. pero nosotros lo podemos cambiar con un Vos lo estilo que de podés vida, hacer, con- exacto, vos lo que podés hacer es desarrollarlo o no. ¿Estamos? Bien, Son enfermedades hereditarias. ¿Mm? bien. Pero sí son modificables. ¿Me entendés? O sea, haciendo gimnasia, comiendo poca sal, ¿me entendés? Teniendo el colesterol, todas las, digamos, disminuyendo al máximo todas las comorbilidades. Exacto. ¿Estamos? Bueno. La hipertensión, en lo que vos preguntaste, viene a decir, sí, tengo mi papá y mi mamá, listo, 40 años, ponele. Bueno, mirá, tenés un 50% de probabilidad de tener hipertensión. Le haces los estudios, bueno, sos hipertenso. O sea, vamos a hacer hipertensión, se dice de un paciente cuando tiene 3 o más registros por arriba de 140-90, o sea, 14-9. ¿Estamos? O uno solo por arriba de 160-100, 16-10. ¿Ok? Ese paciente va a decir, bueno, vos sos hipertenso. ¿Qué haces? Le haces los estudios, le das la medicación. La mayoría de las veces, el paciente cree que toma 7 días, se toma la presión, está todo bien, me curé. Deja todo. Viene con un ACV. Rebote. Entonces, eso es importante, tener en cuenta que la hipertensión, la diabetes, todo, son enfermedades que una vez que se desarrollaron en la persona, son tratables, pero no curables. Bien. ¿Ok? Lo vas a llevar siempre. Vos después tenés condiciones, a veces los pacientes que bajan mucho de peso y todo eso, o dejan alguna medicación, pero también o sea, porque uno de los tratamientos es bajar de peso, para que vos tengas menos resistencia. Ujú. Entonces, no es que se curó, él cambió su sistema de vida, ¿Y esas personas pueden dejar de tomar medicación? siempre bajo supervisión médica, no por su decisión, ¿no? Claro. Porque después a veces las complicaciones siempre son peores que la enfermedad en sí. Claro. A tener en cuenta, a estudiarse, pueden visitar Cardioestudio, pueden pedir alguna consulta. 50, piden la consulta, por supuesto. Exacto, y ahí se van a hacer todo integral, todos los análisis, todos los estudios que necesiten en un solo lugar. Le agradecemos muchísimo haber venido, doctor. No, por favor, el agradecido soy yo y bueno, la verdad que fue una charla fabulosa. Buenísimo, muchas gracias. El doctor Fabián Bodrone desde Cardioestudio estuvo aquí en este Radio Más Portal y vamos a seguir hasta las 7, ¿eh? Tenemos un programa.